Buenos días, soy la doctora Montserrat Canela de la Universitat Rovira i Virgili y les presento en este cuarto Congreso Internacional de Formación Permanente Nodos del Conocimiento, Innovación, Investigación y Transferencias ante la era de las inteligencias artificiales, una ponencia relacionada con el fondo musical del presbítero Miquel Rué i Rubió. Ubicado dentro del simposio Patrimonio Histórico, la ponencia lleva por título Acercamiento inicial a la colección de música de tradición oral del Fondo Musical de Mossèn Miquel Rué i Rubió, conservado en el Archivo Histórico Archidiocesano de Tarragona. El Archivo Histórico Archidiocesano de Tarragona fue fundado en 1920 por orden del arzobispo Francesc Assís Vidal i Barraquer. Los primeros fondos parroquiales llegaron a este archivo en 1921, incluida toda la documentación que albergaba el arzobispado de Tarragona anteriormente a 1750. Desde aquellos inicios hasta la actualidad, este centro ha continuado con su triple objetivo: evitar la pérdida de documentación, asegurar la conservación de fondos parroquiales y fondos personales tanto eclesiásticos como laicos, y facilitar la investigación a estudiosos que se acercan a conocer sus fondos. Entre dichos fondos se encuentran los musicales. 13 de ellos pertenecen a instituciones, maestros de capilla, presbíteros y músicos laicos. Y entre estos se encuentran el Fondo Musical del Archivo Capitular de la Catedral de Tarragona y el Fondo del Seminario Pontificio, por ejemplo. Y 16 más a parroquias de la Archidiócesis. Se trata de colecciones de música de alto valor documental, musical e histórico. Desde 2007, este archivo ha sido pionero en España en cuanto a la informatización y digitalización de sus fondos documentales, musicales o no. Esta labor, que empezó gracias a su antiguo director, Manuel María Fuentes, en la etapa de 1991 a 2021, sigue en la actualidad gracias a los técnicos y colaboradores del archivo, así como a la voluntad del nuevo director de seguir con el camino empezado por su predecesor. En este sentido, y de forma paralela a otros fondos documentales no musicales, en 2016 se empezó a inventariar y catalogar el fondo musical del que fuera maestro de capilla de la Catedral de Tarragona entre 1919 y 1926, Mossèn Miquel Rué i Rubió. Dicha catalogación, llevada a cabo por el doctor Josep María Salisi y la autora de esta ponencia, se terminó en junio de 2023 y actualmente el catálogo impreso está en proceso de maquetación, mientras que el catálogo online está en proceso de revisión. Este fondo musical conserva el propio del presbítero Miquel Rué i Rubió, así como el de su sobrino Jaume Rué i Esquer, pues en su momento llegaron juntos al archivo, ambos provenientes de la casa particular de un familiar del maestro de capilla. A todo ello, y en su momento, salió a la luz en dicho fondo musical una colección de canciones de tradición oral recogidas supuestamente por Miquel Rué en los alrededores de Girona y de Tarragona, las dos ciudades en las que ejerció el magisterio de capilla. En el catálogo de dicho fondo, que verá la luz a principios de 2024, 216 entradas corresponderán a la serie Manuscritos, Música Tradicional. Miquel Rué i Rubió nació en 1864 en Cervià de les Garrigues, en la comarca de las Garrigues, provincia de Lleida, y murió en Tarragona en 1926. Hizo toda su carrera eclesiástica en el Seminario de Tarragona, al que ingresó en 1877 a la edad de 12 años. Y tuvo como maestro en sus estudios musicales a Ramón Bonet Vallverdú, que por aquel entonces era el organista titular de la sede tarraconense. En 1888 fue ordenado presbítero en Tarragona, pero antes ganó las oposiciones al magisterio de capilla de la Catedral de Girona. Compaginó el magisterio de capilla de la Catedral de Girona, en la que llevó a cabo una gran actividad musical como pedagogo, organista y compositor, con estancias en el monasterio de Montserrat para profundizar en el canto gregoriano, hasta que en 1919 ganó las oposiciones al magisterio de capilla de la Catedral de Tarragona, cargo que mantuvo hasta 1926, año de su muerte.
Miquel Rué fue un verdadero entusiasta del canto gregoriano y uno de los impulsores de la reforma musical religiosa promulgada por el pontífice Pío X en la encíclica Motu Proprio. Fue también un compositor fecundo tanto de música litúrgica como paralitúrgica, conservándose obras suyas manuscritas y editadas en ambas catedrales, la de Girona y la de Tarragona. Así pues, sus composiciones musicales son básicamente religiosas: trisagios, rosarios, motetes, villancicos, misas, etc. Pero también cultivó la música de carácter popular, tanto composiciones propias como armonizaciones de canciones de tradición oral catalana. Los objetivos que propone esta ponencia son: dar a conocer la sección de música tradicional del catálogo del Fondo Musical de Mossèn Miquel Rué i Rubió, ver quién realizó la recogida de canción de tradición oral de dicho catálogo y quiénes podrían ser los y las posibles informantes. Todo ello teniendo en cuenta que se trata de una primera aproximación, a la espera que el catálogo en línea y la base de datos esté operativa para poder hacer un mejor vaciado de la documentación. Se ha utilizado una metodología positivista, realizando un primer estudio de la documentación con el objetivo de hallar respuestas a los interrogantes planteados alrededor de dónde y quién realizó la recogida de canción de tradición oral. Este fondo musical consta de 59 cajas que contienen 1.545 unidades documentales musicales, entre manuscritos y impresos. Las obras musicales están fechadas entre 1861 y 1966 y muestran una amplia variedad. Composiciones manuscritas y también las publicadas del propio Miquel Rué i Rubió, obras litúrgicas impresas de presbíteros y o compositores contemporáneos del presbítero, por ejemplo, José María Beovide, Josep Comellas, Gaspar de Arabaloaza, Jesús Guridi, Domènec Mas i Serracant, Nemesio Taño, etc. Obras de grandes compositores de la historia de la música, como Tomás Luis de Victoria, Joseph Haydn, Charles Gounod, Félix Mendelssohn, Piotr Ilich Tchaikovsky, Severio Mercadante, etc. Tratados teóricos musicales y, por supuesto, la colección de música de tradición oral. Una vez expuesto a grandes rasgos de qué consta este fondo musical, y pasando ya a la sección de música de tradición oral, se ha categorizado la información correspondiente del catálogo en una tabla Excel y se han establecido las correlaciones necesarias para obtener unos primeros resultados. Esta sección consta de 216 canciones, es decir, 216 melodías con el texto aplicado. La mayoría de ellas contienen las siguientes estrofas anotadas a continuación en forma de verso. Consta también de colecciones de textos que pueden pertenecer a alguna de las melodías. Y además, este fondo también contiene una parte del trabajo de campo efectuado para la recogida de estas canciones. Estas anotaciones constan de textos y melodías a lápiz y de varias manos, hecho que parece corroborar la hipótesis de que Mossèn Miquel Rué encargaba a amigos o conocidos esa recogida, además de la que él efectuaba por cuenta propia. De la documentación analizada se obtiene el nombre de 23 localidades que pueden ver en pantalla organizadas por provincias. En la provincia de Girona, 13 localizaciones. Es en esta provincia donde Mossèn Rué recogió más cantidad de canciones de tradición oral. No en vano ejerció el magisterio de capilla en la Catedral de Girona durante 32 años. En la provincia de Tarragona, 5 localizaciones que pertenecen a 3 comarcas colindantes las unas con las otras. Mossèn Rué ejerció el magisterio de capilla en la Catedral de Tarragona durante únicamente 7 años. En las provincias de Lleida y Barcelona, en 2 localizaciones en cada una de ellas. Y por último, hay también unas pocas canciones recogidas en Huesca capital. La gran mayoría de estas canciones están recogidas y escritas en catalán, aunque también existe un pequeño porcentaje en castellano. Por lo que se refiere a los o las posibles informantes o bien a los o a las recolectoras de estas canciones de tradición oral, se han anotado 10 nombres, 5 de los cuales pertenecen a mujeres, mientras que los otros 5 están por identificar, a la espera de encontrar documentación que arroje un poco de luz al respecto.
Por el momento, y tal y como están anotados los nombres en las cuartillas, no se puede esclarecer si se trata de informantes, recolectoras o recolectores. A modo de ejemplo, y antes de pasar a las conclusiones, les muestro en pantalla una de las canciones recogidas en la provincia de Girona, concretamente en Sant Aniol de Finestres, en la comarca de la Garrotxa. La canción se llama Goig del Naixement y es un villancico de Navidad. A modo de conclusión, la publicación del catálogo impreso y online del Fondo Musical de Miquel Ruiz Rubió, así como su posterior digitalización, abren un sinfín de posibilidades de estudio a los investigadores, siendo las especificaciones del corpus de música de tradición oral que aquí se han descrito únicamente una primera aproximación a ese estudio. Este estudio inicial constata la figura de un presbítero con afán recolector, que se apoyó en amigos y conocidos para llevar a cabo esa recogida de canciones que tan de moda estaba en la época, a principios del siglo XX. Las conexiones de Rouet con el Orfeó catalá corroboran además que estaba empapado de alguna manera del espíritu de la Renaixença catalana y de la canción popular, como era llamada entonces. Fue en la provincia de Girona donde Rouet efectuó la mayor parte de la recogida de canciones, valiéndose también de amigos y o conocidos para ello. En la lista de los nombres propios que aparecen en este estudio inicial, la mujer tiene un papel preponderante, a la espera de nuevos datos que lo desmientan o lo ratifiquen. Sin duda, habrá de efectuarse un estudio más pormenorizado de tanto de los lugares como de los personajes de esta ecuación para obtener resultados más significativos. Una comparativa de las grafías musicales, así como de los textos de las canciones, ayudará a descifrar interrogantes y a llegar a más conclusiones. Muchas gracias por su atención. Resto a su disposición para todas aquellas cuestiones que quieran preguntarme.